De hecho, hay muchos papás que no se dan cuenta que sus hijos tienen depresión, pero no se dan cuenta porque no saben que la depresión en niños y en adolescentes se manifiesta por la irritabilidad. De hecho, en los Estados Unidos, la edad de iniciación de adicciones a la pornografía es 9 años, el promedio. Wow. Siendo un obstáculo gigante para que los niños vivan una vida normal y que las familias vivan una vida normal, es el uso excesivo de las pantallas. Porque el ser humano no está diseñado para relacionarse de manera virtual. Está diseñado para sociabilizar en presencia física. No puedes tú simplemente irles y decir, no vamos a tener celular. Hay que ofrecerle una alternativa. ¿Cuál es la mejor manera de desarrollar la creatividad y la imaginación en un niño para la innovación? El leer. Muchos han desarrollado amistades virtuales. El otro día escuchaba a dos amigos hablar y se decían, y te hablo, no, escríbeme, pero te llamo, no, escríbeme. No saben socializar. ¿Qué pasará con estos jóvenes que solo tienen amigos virtuales? Y yo como papá, ¿cómo hago para sacarlo de ese mundo y traerlo a la realidad? Mira, eso es un problema serio. Es un problema muy serio realmente, muy preocupante. Porque cuando un joven no sabe comunicarse con la palabra, cuando un joven no sabe dirigirse a otra persona, se va a encontrar con muchas dificultades en el futuro. Dificultades laborales, dificultades relacionales, dificultades de familia, dificultades matrimoniales. Lo que pasa es que mucha gente todavía no se da cuenta porque toda esa generación nacida después del 97 es todavía joven, está en la universidad, está saliendo de la universidad, pero lo vamos a ver en los próximos años. Lo que los papás tienen que hacer es un esfuerzo para sacar a sus hijos de la virtualidad y que comiencen a tener relaciones reales con jóvenes y niños de su edad, más chicos, más grandes, que tengan realmente una comunidad. Pero para eso hay que encontrar una comunidad. Ese es el gran reto hoy en día. Es importantísimo tener comunidades, ya sea en la propia iglesia, en los grupos de jóvenes, en la misma escuela. Pero aquí nos volvemos a plantear el mismo problema. ¿Qué pasa cuando en esas comunidades no hay ningún tipo de concientización sobre el uso del celular? Y aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque eso significa que tenemos que comenzar a trabajar en comunidad. Una de las cosas que yo planteo en el libro es que obviamente que el trabajo comienza primero con uno mismo, con el ejemplo. Sigue en la casa, pero ese trabajo continúa en la comunidad. ¿Por qué? Porque yo en mi casa, a mis hijos, les puedo tener toda esa estructura de vida hermosa, de libertad, de lectura, sin celular, pero después, ¿con quién se van a juntar ellos? Con niños y con familias que se la pasan todo el día en el celular. Y ahí te arruinaron todo. Entonces lo que hay que hacer es trabajar en comunidad para que sea la comunidad la que decida, vamos a sacar esto. Hace poco fui a dar una conferencia en New Jersey y una de las señoras que habló en la presentación, después de que yo di mi presentación, vino y me dijo, ¿sabes qué? Increíble el libro, la historia que contaste, porque mi hija en su escuela lideró una campaña, en Texas, en Dallas, lideró una campaña de concientización, hablando con las mamás y con material y con información, con artículos, y toda la escuela decidió prohibir los celulares. Toda la escuela. Hay escuelas, incluso yo conozco escuelas en California, hay escuelas en Canadá también privadas, que ellos tienen como regla, si tú vienes a esta escuela, yo conocí una en Silicon Valley. Yo fui a visitar una escuela en Silicon Valley, ahí donde están todas las compañías tecnológicas, donde ellos tienen un contrato. El niño que viene a esta escuela debe venir de una familia que no tenga televisor y no tengan celulares. Wow. Fíjate, sin televisor y sin celulares. Hay países que ya están prohibiendo los celulares en las aulas por las graves consecuencias que tienen. Entonces, vemos realmente que hay un problema serio. Hay una revista que se llama The Economist, El Economista, que en la edición de ahora, la que salió esta semana, habla de la generación Z. Y eso hace referencia a cómo los adolescentes son una generación ansiosa, con graves problemas psicológicos, lamentablemente, y hace referencia a cómo muchísimos países ya están legislando y muchas escuelas en cuanto a prohibir el celular en el territorio escolar. No va a bastar con eso, porque los niños ayuda ciertamente, pero si salen de la escuela y se la pasan 9 horas en la casa, es un problema, ¿no? Es importante que nosotros desarrollemos un ambiente familiar que nos permita
interactuar, jugar, pasear, que ellos puedan participar en actividades deportivas, en actividades culturales y que podamos crear un ambiente donde la enseñanza, la lectura sea parte de nosotros. Tenemos que llegar a un contrato familiar donde pongamos un límite al elemento de las redes sociales y estar en pantalla. Pablo, ¿qué efecto tiene en el cerebro del niño? Porque yo, como lo has dicho, yo veo mamás que con niños de coche le dan pantalla. ¿Qué efecto tiene para un niño tener un iPad, un celular desde corta edad? Eso es algo realmente preocupante porque el cerebro de un niño no está diseñado para procesar todas esas imágenes con luces, con colores, que están cargados de información que tienen dos impactos principalmente en el cerebro. El primer impacto es que son tremendamente adictivos, es decir, hacen que el cerebro comience, por medio de todas estas imágenes y luces y colores y juegos, comienza a generar cantidades excesivas de dopamina. Y eso es algo gravísimo, porque tenemos a un niño chiquitito cuya corteza prefrontal se llena de dopamina. El cerebro lo plantea como un error porque no es normal que nosotros tengamos esos estímulos. Por eso a las pantallas se las llama heroína virtual. Esto es gravísimo. Entonces, es como que a tu niño le des droga, como que le des heroína. Wow. Y tú a cualquier papá le preguntas, ¿tú le darías heroína a tu niño de 2 años? No. No, pero bueno, cuando tú le das un iPad, el efecto que tiene el iPad en el celular es exactamente lo mismo que si le dieses... Claro, el efecto en el cerebro, cuando le das el iPad o el celular, es lo mismo que si le dices dopamina. La pregunta es, ¿por qué yo como padre me veo tentado en este mundo actual a que rápidamente quiero darle un iPad y un celular a mi niño? Yo tengo mi conclusión. Mi conclusión es para justificar mi propia adicción. También, pues, mira, en muchos casos sí. En muchos casos son papás que se la pasan en el celular y entonces para mí lo más fácil es que el niño esté en el celular. Pero también por falta de educación, me parece a mí. Por desconocer los efectos negativos que esto tiene en el cerebro humano y porque es la salida más fácil. Es más fácil darle el celular al hijo que estar ahí con él, que pasar tiempo con él, que jugar con él. Pero yo te hablaba de la dopamina y la heroína virtual. El otro problema es que ese cerebro no está diseñado para procesar esas imágenes y por lo tanto, para poder procesar todas esas imágenes, el cerebro tiene que juntar energía para concentrarla en un sector particular. Y eso tiene una consecuencia mortal. ¿Cuál es la consecuencia mortal? Que las otras regiones cerebrales que deberían tener toda esa energía, por así decir, se les quita, es como que no se les riega más, se les quita el agua y comienzan a atrofiarse. Entonces tenemos regiones del cerebro que tienen que ver con la memoria, con la capacidad de prestar atención, con la capacidad de enfocarse, con la capacidad de sociabilizarse que se están atrofiando. Tenemos la materia gris del cerebro que se está reduciendo significativamente. Entonces, si tú a un niño le das un iPad, un celular, le das las redes sociales, ya a los poquitos años comienzas a ver cambios severos y graves en el cerebro de ese niño. Falta simplemente ir y hacerle una tomografía del cerebro para darte cuenta. Entonces, si un papá duda de esto, todo lo que tiene que hacer es, vayan a ver a un neurólogo, que le hagan a su hijo una resonancia, una imagen de resonancia magnética, y que luego ese médico les muestre la de un niño normal de esa edad y la de su hijo. Y ustedes van a ver cómo la de un niño normal se encienden todas las funciones cerebrales en distintas regiones y la de sus hijos no. Wow. ¿Y por qué no? Porque hay regiones cerebrales que están atrofiadas. Ese es el problema de fondo aquí, ¿no?
de los razonamientos para utilizar el Internet y que ellos aprendan a través del Internet es porque tienen acceso a más información. ¿Cuál es la comparación entre aprender con un libro y la comparación de aprender en Internet? Muy, muy buena pregunta y se han hecho muchos estudios científicos al respecto, porque es una preocupación. Fíjate que en las universidades comenzaron a darle tareas a los estudiantes basadas en Internet. Y se comenzó a observar un declive muy grande, un declive cognitivo, un declive en los resultados, en el conocimiento. Entonces, de distintas áreas del conocimiento, de la educación, de la psicología, de la neurobiología, dijeron, hagamos experimentos, agarremos grupos de estudiantes universitarios, vamos a las mejores universidades de los Estados Unidos y hagamos exámenes. Y es muy interesante, por ejemplo, uno de los estudios que se realizó fue separar un grupo significativo de estudiantes, ponías 500 estudiantes de un lado, 500 del otro, y les tomabas exámenes. ¿Y el examen en qué consistía? Te voy a dar a leer esta lectura. A unos se las daban en el iPad, a otros se las daban en un libro impreso. Terminaban la lectura, cerraban y tomaban el examen. Los que hacían la lectura con el libro impreso tenían resultados demasiado, pero demasiado superiores a lo que lo hicieron en el iPad. Y entonces dijeron, bueno, capaz que nos confundimos y pusimos a los mejores de este lado. Entonces, ¿qué hicieron? Los intercambiaron. Nuevo examen. Cuando hicieron el nuevo examen, sobre otro tema distinto, lectura escrita, lectura en Internet. Y nuevamente los que hicieron la lectura escrita, que les había ido mal, sobrepasaron completamente a estos. Entonces dijeron, ¿pero cómo es esto? Entonces eso significa que prestamos atención de manera diferente. Bueno, a ver, pongámosle sondas en el cerebro. Y esto se replicó en muchísimos establecimientos y en muchos países, este experimento. Y en todos los lugares, porque esto es la ciencia también. La ciencia es, hagamos un experimento, nos da estos resultados y veamos si se puede replicar. Si esto se puede replicar. Y en todos lados salió lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros leemos, y esto hay que prestar mucha atención, cuando nosotros leemos en el celular, cuando nosotros leemos en un iPad, cuando nosotros leemos en una laptop, yo entiendo que puedes encontrar muchísima información y es muy útil. Eso no lo niego. Pero ¿cuál es el problema, Sixto? Que las regiones cerebrales que se te activan cuando tú estás frente a un iPad son las regiones que tienen que ver con el entretenimiento. Wow. Y cuando tú estás frente a un libro, son las regiones cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje. Fantástico. Esto yo tengo que tenerlo presente a la hora de interpretar cómo preparo a mi hijo para que al entrar al mundo educativo no se quede atrás en el campo tecnológico. Esa es una pregunta, es decir, lo voy a poner a leer libros, vamos a jugar, vamos a pasear, que ellos desarrollen la motora fina, la motora gruesa, que desarrollen las habilidades sociales, pero ¿se verá perjudicado cuando entre a la universidad porque no tuvo tanto contacto con la tecnología? Bueno, muy buena pregunta, porque eso también yo lo trato en mi libro. Fíjate que los jóvenes que no han tenido tecnología, los jóvenes que se han desarrollado de esa manera que tú describías, esa manera ideal, por así decirlo, son los más buscados hoy en día en las universidades. ¿Por qué? Porque es a los que mejores les va. Wow. Es un hecho. Es un hecho. Entonces, si tú quieres que tu hijo triunfe en la vida, lo mejor que puedes darle para que se desarrolle cognitivamente es un libro. Si tú quieres que tu hijo fracase en la vida, lo mejor que puedes hacer es darle una pantalla. Así de simple. Wow. Dios mío. ¿Qué estrategia utilizo si mi hijo no usa pantallas, pero todos los amigos usan pantalla? ¿Cómo le ayudo a compensar, a sentirse bien y no sentirse fuera de lugar? Bueno, en primer lugar es un problema eso. Es un problema serio porque la presión social es muy fuerte. Sabes que se han hecho estudios al respecto. Y cuando tú tienes un grupo social donde más del 50% de ese grupo social hace una determinada actividad, tu hijo se va a ir con esa mayoría. Es más fácil convencerlo. Por ejemplo, si tú tienes tu hijo tiene 100 amigos y de los 100 amigos 55 van a la iglesia, las posibilidades de que tu hijo vaya a la iglesia se incrementan por muchísimo. Ahora, si tu hijo tiene un grupo social donde solamente 20 van a la iglesia, donde solamente 10, va a ser más difícil convencerlo cuando se ponga rebelde. Entonces, si tu hijo se rebela
pero la mayoría de sus amigos lo hacen, es muy fácil llevarlo. Pero si sus amigos no lo hacen, es muy difícil. Entonces, ¿qué se recomienda? Lo ideal es que tus hijos se manejen en un círculo social donde al menos más de la mitad no tenga celular. Y esto se ha comprobado. Se han hecho estudios. Cuando los papás van y hablan con el hijo y le dicen, hijo, hemos pensado que lo mejor es cambiar la estructura de cómo nos manejamos. Vas a usar el celular, pero va a ser el nuestro. Te vamos a comprar un celular de los que solamente mandan mensajes. Es lo mejor para ti. Si más de la mitad de sus amigos no usa celular, ese joven te va a decir que sí. Inmediatamente. Ni te va a hacer, pero tal. Pero si ese joven tiene la mayoría de sus amigos que tienen celular, pero si Jorgito, pero si tal otro, pero mira los papás de tal que lo dejan jugar videojuego por horas. Es un tema ese. Y eso va fuera del control de uno como papá. Por eso yo digo que es un trabajo que lo tenemos que trabajar en comunidad. Okay. Por eso yo durante el masterclass que tuvimos aquí, estuvimos con líderes, eran todos líderes. Y esos líderes tienen un lugar clave. Porque cuando tú vas a tomar una decisión así, necesitas un líder que lidere en el ejemplo. Por ejemplo, si una familia quiere hacer esos cambios, no lo puede hacer sola. Vaya al pastor. Y esperemos que el pastor lo apoye en eso, ¿no? Y que el pastor lidere a su comunidad diciendo, miren, esto es lo mejor para nuestras familias, empezar a hacer estos cambios. Porque si el pastor lo dice, la gente va a decir, pero el pastor también lo dice, no solamente aquella familia. Vamos a suponer que soy un padre de familia, que soy parte de una comunidad, de una iglesia, o de un grupo de amigos, o un grupo de familias, y te escuchamos y decimos, wow, él tiene razón. ¿Cuáles serían las reglas? Por ejemplo, hay quienes dicen, voy a darle el celular con un horario, o voy a obsequiarle el celular cuando cumpla tantos años, o no debo darle celular, o no debo de dar acceso a pantallas. ¿Cuál sería el modelo que vamos a plantear? Mira, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos principalmente el hecho de que nosotros, como seres humanos, debemos potenciarnos de la mejor manera posible. Y obviamente que cuando uno ve a los hijos, uno pretende que ellos lleguen a ser la mejor persona que pueden ser. Y es ahí donde viene un criterio, me parece clave para poder discernir esto. ¿Te va a hacer eso una mejor persona? ¿Va a ser una herramienta para tu crecimiento personal? ¿Va a ser una distracción positiva? ¿O va a ser una distracción que pueda comprometer algo en tu crecimiento? ¿No? Y ahí ya comenzamos entonces a ver varias cosas. Por ejemplo, yo le puedo dar a un hijo chico que se entretenga y le doy TikTok y le doy Instagram, porque sí, que una hora que pase ahí. Bueno, ahí hay un problema. Porque ¿qué contenido va a haber? ¿Quién dicta el contenido que va a haber? ¿Está el papá en control de eso? ¿O es algo que te impone la red social para ideologizar a tu hijo? Ahí tenemos un problema. Claro. Porque, por ejemplo, clásicamente una familia dice, vamos a ver una película en familia. No tiene nada de malo. Vamos a ver una película en familia, por ejemplo. Algo sano. El viernes o el sábado de la noche, una tradición. Vemos una película en familia. No tenemos pantalla de televisión, pero vamos a ver una película. Ahora, los papás, si son papás con conciencia, van a averiguar de antemano qué película van a ver. No vas a poner una película que a los 5 minutos ya tienen que andar adelantando porque se elevó la temperatura, ¿no es cierto? Tú tienes un control sobre eso, pero con las redes sociales no tienes control. Ese es el problema. Ese es el gran problema que yo veo en las redes sociales. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, se aconseja que los menores de edad no deberían tener redes sociales. Menores de 18 años. Menores de 18, no deberían. Y muchos dicen, bueno, pero si por esos casos es imposible esperar, no antes de los 16. Pero yo aconsejo 18 años. Okay. No redes sociales. Celular puede ser que necesiten para comunicarse, para llamar, que hay que irlos a buscar, lo que sea. Yo aconsejo lo siguiente, que no sea un celular inteligente, que no tengan acceso al internet, pero que tampoco sea el celular de ellos. Es prestado. Es prestado. Mío, yo te lo presto. Es prestado. ¿Sabes por qué? Porque eso puede generar muchos problemas también. Muchos problemas de... fíjate que cuando los padres no miran,
es cuando ocurren las tragedias. Siempre. Claro. Los abusos siempre pasan porque los padres no están presentes, porque dejaron al hijo solo en alguna situación. Porque fíjate que yo creo que en cuanto a tus hijos les das esa independencia, puede pasar cualquier cosa. Ujú. Y yo creo que los padres realmente tienen que tener mucho cuidado, especialmente en este mundo donde vivimos, porque hay mucha gente, incluso en las mismas escuelas de los niños, que tienen malas intenciones, Wow. ¿no? Y uno tiene que tener cuidado de decir, esa puerta no la voy a abrir, Claro. porque puede ser una caja de Pandora. Hay puertas Claro. que sí la voy a abrir porque nos vamos a tomar ese riesgo. Si vas a tomar riesgos con tus hijos, que ese riesgo sea que se vayan a la montaña, Ujú. que se vayan a hacer ejercicio, actividades, que se caigan y se lastimen y se vuelvan más fuertes, pero no con cuestiones de índole moral, porque eso hay situaciones en las cuales no hay vuelta atrás, lamentablemente. Voy a sentarme entonces con mi familia, vamos a hablar de este tema. Y yo quiero ser radical tal y como Ujú. lo has planteado. Practiquemos el discurso. ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo lo hablo con mis hijos preadolescentes? Que hasta esta altura le di celular Ujú, cuando tenía ujú. 5 o 6 años y que tienen Ujú. celular. ¿Cómo voy para atrás Ujú. en las reglas de la familia? ¿Qué cambio yo debo de hacer como papá o como mamá en el hogar para volver a tomar el control Ujú. todos del elemento de la tecnología? Yo creo que en primer lugar las reglas tienen que aplicar para uno también. Ujú. Muy Tienen que bien. aplicar para uno, porque si no va a ser muy difícil. No puedo yo decirle a los niños, nadie va a tener pantalla, pero yo después me la paso en la pantalla todo el tiempo. Yo creo que lo ideal sería nunca llegar a ese punto. Eso sería lo ideal. Y esto especialmente para las familias jóvenes, los que Ujú. recién ahora se están casando, no cometan el error de darle pantalla a sus hijos. Pero para los que ya cometieron ese error, va a ser un camino muy difícil, muy arduo, y un camino en el cual van a tener que tener mucha conversación, mucho diálogo con sus hijos y mucho trabajo de padres, es decir, de esa sabiduría de saber inculcarle a sus hijos los principios, tratando de que ellos no se sientan forzados a tener que vivir esos principios, que ellos vean la belleza del porqué. Ahí está la clave. Pero se puede. Por ejemplo, cuando estuve en México hace poquito en una conferencia en Tecate, vino una niña de 14 años, vino con la mamá, y la niña me dijo, doctor Pablo, yo le quiero comentar que yo vi unos videos suyos y mi mamá estuvimos hablando y yo me la pasaba en el celular y yo hice el propósito, ella fue a la iglesia y le hizo el propósito a Dios de que hasta los 18 ya no iba a usar más celular. Wow. Salió de la niña. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, porque yo lo he visto. Y este caso ni siquiera la mamá tuvo que andarla convenciendo ni nada. La niña sola vino y dijo, mamá, esto me está afectando. ¿Sabes qué, Sixto? Los jóvenes están padeciendo depresión, ansiedad, muchos problemas interiores, muchos problemas de índole psicológica. Y ellos se dan cuenta que están pasando estos problemas. Ellos se dan cuenta. Quiero llevarlo a la vida adulta. ¿Qué nos ha pasado? Somos más tecnológicos, menos humanos. ¿Por qué no podemos vivir sin el celular? ¿Por qué si estamos conversando con alguien y lo sentimos vibrar que entró un mensaje, por qué corto la comunicación visual para responder el mensaje? ¿Qué efecto está teniendo en todos nosotros Sí. El que nos haya invadido la tecnología? ¿Y cuál es el equilibrio para que sea saludable? Hablando como padres, como Claro. adultos. Mira, lo ideal es que tú seas el que tiene control de la tecnología. ¿Y qué significa eso? Significa que no vas a tener el teléfono. Esto puede tener muchas implicaciones para el trabajo y demás, y eso yo lo entiendo. Porque hay gente que tiene que recibir llamadas por el trabajo, hay gente que tiene que hacer y no va a poder hacer muchas de estas cosas. Pero igual esa gente tiene que ver de qué manera puede poner límites. Pero lo que yo le recomiendo es lo siguiente. Si necesita tener un celular por trabajo, por lo que hacen, por lo que sea, 0 notificaciones. 0 notificaciones. Porque las notificaciones son las que te distraen, las notificaciones son las que te disparan la dopamina, las notificaciones son las que si te den cuenta, sin que te des cuenta, te distraes aunque estés en una conversación. Te distraen. Claro. Sí, y a todos nos pasa. Si yo tuviese mi celular aquí y me entra un mensaje en Instagram, lo que sea, al WhatsApp, inmediatamente te vas.
Entonces, cero, mi teléfono tiene 0 notificaciones. Tú hables el celular y en las aplicaciones ni siquiera el numerito de cuántos... Nada. Yo le saqué absolutamente todo, que es uno de los consejos que doy en el libro. 0 notificaciones, 0. Los emails, tengo un horario. Los voy a ver de tal hora a tal hora. Ujú. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Incluso en el trabajo, en los Estados Unidos, son miles de millones de dólares que se pierden por falta de productividad. Porque la gente debería estar trabajando y se la pasa distraído con el email, que me llegó este mensaje, que me llegó, y no hace lo que tienes que hacer. Es un problema gigante. Sí. Y por eso muchas compañías están prohibiendo los celulares. Muchas compañías. Una cosa curiosa, porque cuando yo escribí ese libro, yo pensé que me iban a contactar muchas familias, ¿no? Obviamente, y ha pasado. Pero, Sixto, me han contactado compañías, me han contactado multinacionales, me han contactado clínicas, me han contactado hospitales donde yo he ido y les he dado charlas a los trabajadores, les he dado conferencias a los médicos, les he dado conferencias. ¿Por qué? Yo me he sorprendido. Yo fui a una clínica a dar una conferencia y resulta que están teniendo problemas en el operatorio porque están operando y la asistente le entra un mensaje y está en el celular y no puede ser eso. Entonces se ha convertido en un problema. Claro. Y entonces yo tengo que ir, hablamos de todos estos temas y qué reglas aconsejo. Bueno, en el trabajo, si necesitas el teléfono para el trabajo, obviamente que no queda otra, pero si no lo necesitas, si eres enfermera, si eres médico, si trabajas en un contexto donde no necesitas el celular, las compañías lo están prohibiendo porque están teniendo graves problemas. Entonces, yo creo que nosotros nos distraemos porque sin querer se nos ha ido modificando nuestra estructura cognitiva, incluso a los adultos. Y eso es un problema. Entonces tienes que tratar de eliminar todo aquello que pueda elicitar dopamina en el cerebro, porque eso es lo que te distrae. Y eso es lo que después está causando muchos otros problemas en la conducta humana. Hay avances tecnológicos buenísimos, los electrodomésticos. En los años 30, 50 se necesitaban unas 16 horas a la semana para organizar la casa. Hoy se hace entre 4 y 8 por todos los avances tecnológicos que tenemos. Eso llevó a que el tiempo se fuera redistribuyendo y hoy nos hemos metido más en entretenernos en redes sociales. ¿Qué reflexión debemos de tener ahora sobre el manejo del tiempo? ¿Cómo yo manejo el tiempo? ¿Qué impacto está teniendo en mi vida? Yo quiero detenerme, yo te escucho y digo, debo detenerme a hacer esta reflexión. Por ejemplo, ver cuántas horas yo paso en la pantalla, establecer un límite de en qué horario yo voy a revisar las cosas, eliminar las notificaciones que me distraen y definir las prioridades para actuar en función de mis prioridades y organizarme. Pero hay tecnología buena y como has dicho en tu libro, la tecnología no es buena ni mala, es cómo la utilizamos. ¿Qué consejo nos das para traer una reflexión al hogar y primeramente en nosotros? Mira, yo creo que nosotros lamentablemente vivimos en un mundo demasiado consumista y eso es un problema. Es un problema para el cristiano porque el consumismo, el mismo Jesucristo lo atacó cuando dijo no solo de pan vive el hombre. Porque fíjate que el demonio, es muy interesante, el demonio en las tentaciones, una de las tentaciones es el consumismo, el tener todo, el tener cosas. Y nosotros al consumismo lo interpretamos parcialmente y eso es un error. Por ejemplo, cuando yo a una persona común y corriente le pregunto, ¿qué entiende usted por consumismo? Va a decir, irme al mall y comprarme cosas. Esa es la mitad, una cara de la moneda. La otra cara de la moneda donde realmente se da el consumismo hoy en día es Netflix, redes sociales, programas de chismes. Eso es el consumismo hoy en día. Estamos consumiendo todo el tiempo. Entonces vivimos en una sociedad consumista y del entretenimiento. ¿Y cuál es el problema con el vivir en una sociedad del entretenimiento? Que la sociedad del entretenimiento tarde o temprano te va a volver una persona vacía. Una persona vacía. Una persona que no piensa, una persona que no reflexiona, una persona la cual es muy fácil de manipular. Y una persona que Dios le había dado el tiempo con una gran responsabilidad de usarlo bien. Y no digo que no haya que entretenerse, pero hay que hacerlo con moderación.
Wow. No podemos estar, por ejemplo, todo el día entreteniéndonos en las redes sociales y pasa el día y me voy a dormir y se me fue la vida. ¿Y en qué momento vas a orar? ¿En qué momento vas a parar y vas a meditar todos los días? ¿En qué momento vas a leer la palabra de Dios? ¿En qué momento te vas a formar con otros libros? ¿En qué momento vas a pasar tiempo con tus hijos? ¿En qué momento vas a conocer más a tu propia familia? ¿En qué momento vas a fortalecer la relación de esposo-esposa? Fíjate que en cuanto comienzas a plantear todas estas actividades que son primordiales, no te queda tiempo para estar mucho en las redes sociales o en Netflix. Claro. Uno tiene que definir sus prioridades. Hablaba Totalmente. con un amigo en algún momento y me decía, estoy ansioso. Uh-huh. Y yo le decía, bueno, redefine tus prioridades. ¿Cuáles son? Bueno, mi familia, Dios, yo, mis prioridades. Le digo, ¿y cómo estás invirtiendo el tiempo? Es importante que yo me dé esta oportunidad. ¿Cuál es el problema antropológico de un ser humano que depende del Internet para el conocimiento? ¿Qué efectos va a tener en el futuro esto y qué riesgos para el esfuerzo de memorizar? Antes memorizábamos los números de teléfono. Sí, Hoy sí, ni sí. los números de teléfonos memorizamos. ¿Qué ha pasado con la persona en actualidad? Mira, es un problema serio realmente porque lo que tenemos es un ser muchas veces manipulable, fácilmente manipulable. Es un ser humano que muchas veces vive ahogado por la información, que es una táctica de manipulación. Por ejemplo, si tú quieres manipular a alguien, lo tienes que bombardear con datos de información de muchísimas cosas que ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Entonces, lamentablemente, el Internet y las redes sociales están creando toda una generación de personas superficiales, de personas que creen que ven un video de TikTok de 30 segundos y ya se cree que son expertos en ese tema, por ejemplo. Pasa mucho. De personas que no tienen tiempo para formarse, para pensar, para desarrollarse intelectualmente como personas humanas. Especialmente que no se desarrollan en aquellas cosas que nos definen a nosotros como seres humanos. Y es un problema serio cuando tenemos una generación de jóvenes que no tienen memoria, que no saben leer, que no saben escribir, que no saben expresarse, que no tienen comprensión. Porque eso va a significar, o significa que se está dando, y una de las cosas que yo planteo en el libro, que con la tecnología se está dando un proceso de deshumanización. ¿Por qué? Porque les estamos supliendo con tecnología cuestiones que nos hacen a nosotros seres humanos. Por ejemplo, ¿cuál es el problema más grande hoy en día en muchos colegios, en high school y en universidades en todo el mundo? De que los jóvenes ahora la tarea ni siquiera la están haciendo, ni siquiera se sientan a pensar, van al chat GPT y que le responda y van y entregan eso. Pero ya no están ni siquiera pensando. Y es un problema que un joven no ejercite su pensamiento. Wow. Entonces, ¿qué están haciendo ahora los profesores en las universidades para saltear eso? Están volviendo a los exámenes orales. Porque es la única manera que yo sé que esa persona no me va a estar mintiendo. ¿Y cuál es el problema que se han encontrado en los exámenes orales? Y hay profesores que me dicen, Pablo, ahí en Canadá, por ejemplo, Pablo, es impresionante. Nos sentamos con los estudiantes, no saben hablar. No saben hablar, no saben expresarse, no saben presentar una idea. Porque no han desarrollado ese aspecto social. Y uno de los grandes culpables son las redes sociales. Así es. El mensaje de texto. Porque ahora yo, una persona, me comunico con un mensaje de texto cortito y lleno de errores de ortografía. Es un problema eso, realmente. Porque ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, aquí, supongamos que veámoslo desde el punto de vista laboral. Tú estás entrevistando, estamos en un set de televisión, de podcast, y para ocupar el lugar donde tú estás, para tú en el futuro tener a alguien que te reemplace o adquirir y incorporar más gente, y esto vale para cualquier trabajo, tú tienes que tener personas que sepan hablar, que sepan comunicarse, que sepan dialogar, que tengan ciertas cualidades que son propiamente humanas. Pero las redes sociales y el uso excesivo de internet y de pantallas está destruyendo todo eso. Entonces, está siendo muy difícil para muchas compañías a nivel mundial conseguir gente capacitada en las nuevas generaciones. Es un problema real. No pueden conocer. Por ejemplo, una compañía de las que me invitó en México, una gran corporación, tienen miles de empleados. Uno de los problemas que tienen es que los empleados van al baño. Y uno dirá,
Bueno, todos tenemos necesidades fisiológicas. Bueno, pero aquí estamos hablando de empleados. Mira esto, pues yo pregunté, ¿iban al baño seguido? Si van todo el tiempo al baño. ¿Y cuánto van? Y se quedan media hora, 40 minutos, una hora, porque están en el celular. Entonces no aguantan la necesidad de no estar en el celular y se van al baño porque ahí no lo ve nadie. Ujú. Porque tienen que entrar a TikTok. ¿Y cómo saben? Ah, sí, porque ahí es donde postean cosas, es ahí donde le dan me gusta. Se dan cuenta, miran, estas personas no están trabajando, no tienen productividad porque no pueden aguantar ese deseo de estar en el celular. Es muy fuerte la tentación. Y ahí tenemos un problema. Seguro que tenemos. Un problema a nivel económico, sí, a nivel económico. pero peor todavía familiar. Porque esas personas, ¿cómo serán en su casa? Iguales. Iguales. Si yo voy a un restaurante, por ejemplo, hoy en el Chipotle, vi esa familia que me partió el alma porque tenían 2 niños hermosos que tendrían que estar ahí con ellos, conversando, hablando, conociéndolos, enseñándoles a comunicarse y estaban cada uno con su iPad tremendo. Si así están en el Chipotle, ¿cómo crees que están en su casa? Están todo el día en una pantalla. Ese es el problema. Ese es el problema. Quiero darte gracias por tu libro Apaga el celular, enciende tu cerebro. Está lleno de investigación, de recomendaciones prácticas y quiero animarle a usted, por favor, que se detenga, en primer lugar, para hacer un examen de conciencia y todos tenemos que hacerlo porque tenemos una inclinación al mal y una inclinación a la adicción sin darnos cuenta, pero si yo no reconozco el problema no hay cambios. Número 2, llegue a un contrato de familia, un pacto de familia. Usted ya escuchó recomendaciones prácticas, lea el libro de Pablo, apaga tu celular y enciende tu cerebro, dialogue con sus jóvenes, con sus niños y llegan a un acuerdo. Eso significa un mayor sacrificio, pero trae mayor realización y un día sus hijos se lo van a agradecer. Gracias, papá, por llevarme cada sábado a hacer deporte. Gracias, papá, por llevarme con el maestro de música. Hoy puedo impresionar a la chica que me gusta porque toco música, porque fui disciplinado, porque estuviste conmigo. Gracias, papá, por venir a la actividad deportiva y yo te buscaba en la gradería y cuando te encontraba te miraba aplaudiendo y sonriendo. Era la alegría más grande que teníamos. Gracias, papá, por cada paseo que dimos, por cada libro que leímos, porque me enseñaste a leer, a concentrarme. Hoy puedo tener éxito en la vida porque ustedes fueron disciplinados conmigo. Repase este diálogo que hemos tenido para que pueda tomar decisiones en casa. Y como ha dicho Pablo, démonos la oportunidad de unirnos con otras familias que tengan estos valores y crear una comunidad fuerte. Si usted es un pastor de una congregación y nunca ha hablado del tema, haga que todos puedan leer el libro, que puedan escuchar esta conversación y juntos tomen decisiones para nutrirse de vida, ayudarse, establecer momentos para reír, encontrarnos, dialogar, acompañar a aquellos padres que puedan estar teniendo hijos con problemas depresivos o adictivos. Esto nos ayuda a formar la siguiente generación. Pablo, mil gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. No, al contrario, gracias a ti, Sixto, gracias a todo el equipo. Para mí es un honor y una alegría enorme haberlos visitado todos estos días también y estar aquí. La verdad que ha sido realmente una experiencia maravillosa. Como han dicho muchas veces, de oídas te habíamos oído, pero ahora te conocemos y hemos valorado el esfuerzo que tienes, que haces a favor de la comunidad. Sigue publicando y escribiendo, nos ayuda muchísimo. Y a usted, gracias por habernos acompañado acá en Enfoque a la Familia. Pido a Dios que nos ayude a preparar la siguiente generación para que un día al mirarnos a los ojos nos digan gracias mamá, gracias papá por haber sido radicales. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.